¿Está grabando? ¿Ya está grabando? Hola, mi nombre es Carolina y para comenzar quisiera darles algunas directrices de los que se pueden encontrar en este podcast o programa digital. Me cuesta mucho definirme en palabras, pero me acomoda mucho decir que soy una persona que tiene sus facultades psíquicas bastante desarrolladas, sobre todo en este último periodo de mi vida. Así que me viene bien decir que soy medium, que es la facultad de funcionar como un puente de comunicación entre el plano espiritual y el mundo físico con seres que ya han trascendido, y canalizadora también, que es ser receptora de información que viene del astral, una palabra favorita también. Y esa información puede venir de guías, de maestros, de ángeles y de un sinfín de cosas más. Aparte de mediumnidad y humanidad, con los amiguitos del astral, a quienes considero personas del otro lado que me van ayudando en los diferentes procesos de mi vida, con datos a mí, siempre con una ayuda amorosa, con una cuota muy grande de humor que me encanta. Sí, son como amigos de planos superiores de la conciencia y son muy buenos amigos. Mi historia es muy parecida a la de muchas personas. Desde pequeña tenía una sensibilidad muy alta a información de otros planos, pero jamás supe cómo manejarla, mucho menos cómo interiorizarla. Tampoco había mucha información al respecto de estos temas como lo hay hoy en día por todos lados. Simplemente era algo que no se mencionaba. Recuerdo esos momentos que ni siquiera podía comprender lo que estaba pasando. Era algo que no tenía ni siquiera forma ni nombre. Y al no tener forma ni nombre no lo podía mencionar. ¿Cómo hablo de algo que ni siquiera sé cómo se llama o cómo se define? ¿Cómo hablo de algo también teniendo 6, 7 años si nunca lo escuché? Y no era un tema tampoco. Sin embargo, lo único que era capaz de darme cuenta a esa edad era que había una energía muy latente alrededor, que existía, aunque yo no la pudiera ver, pero sí la podía percibir. Por otro lado, siempre tenía preguntas muy profundas en mi interior. Y digo sentía porque en ese momento era, claro, tan pequeña que tampoco tenía tanto campo de conocimiento para darle verbo a esos sentimientos, pero se sentía abismantemente profundo. Era algo así como la suma sacerdotisa en versión infante, muy infante. Es una mezcla de... Soy bien distraída, es parte de la mediumnidad, yo creo. Nada, soy así. Esta mezcla de sensibilidad y de profundidad en mi interior han marcado mucho la pauta de mi personalidad. Durante años luché contra ella porque me sentía profundamente vulnerable ante el mundo. Pero de un tiempo hasta ahora eso ha cambiado profundamente. Vamos a comenzar varias veces en este podcast. Quiero contar 2 anécdotas que serán los cimientos de este podcast, que es tan humano y tan espiritual a la vez. Cuando nos mudamos de casa con mi familia, recuerdo que durante el periodo de los 8 años me despertaba con mucho miedo y mucho pánico, si es que ahora le puedo poner ese nombre. Y siempre le pedía a mi papá que si se podía ir a dormir a mi pieza para yo quedarme durmiendo con mi mamá y así poderme sentir segura entre tanta sombra. Eso pasó durante mucho tiempo y lo recuerdo porque la sensación de miedo es algo que me acompañó durante mucho tiempo. El primero que recuerdo fue despertarme por la noche y debo haber tenido como 12 años y ver una sombra extremadamente definida ante mí. Solo me estaba mirando y estaba a los pies de mi cama. Sentí un frío que me paralizó, tenía miedo, no entendía, tampoco tenía forma en mi cabeza, tenía explicación, no tenía una lógica, solo no entendía lo que estaba pasando y mi corazón estaba así, tutun, 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 tutun. Acto seguido recuerdo haberme escondido debajo de las sábanas y pensar que debajo de las sábanas la sombra no podía entrar, ni esa sombra que yo estaba viendo, y que era el mejor escudo del mundo, y me funcionó durante mucho tiempo esa dinámica. Y el segundo que recuerdo, el segundo evento canónico, fue un poco más grande. Ya había dejado de despertarme por las noches, debo haber tenido, no sé, 15 años.
Me fui a acostar. Y recuerdo, se están haciendo vívidos esos recuerdos de mi cuerpo, esas sensaciones corpóreas. Recuerdo que me fui a acostar y me desperté. Y solo pensé, hoy me desperté muy rápido después de haberme quedado dormida y me levanto de la cama. Y me levanto de la cama y me empiezo a mirar mis manitos y no tenían borde definido como las tienen ahora. Y eran transparentes y brillantes, era algo, sigue siendo algo que me cuesta explicar con palabras, pero me imagino que se lo pueden llegar a imaginar ustedes también. Y me asusté y miré a la cama y estaba yo en la cama y algo pasaba que decía, pero sí, como no entendía nada. Era que así, como estoy ahora, sí no entiendo nada. Y solo alcancé a girar mi cabeza, me recuerdo, hasta a la izquierda y vi sombras. Y me asusté y volví así como en un suspiro, volví al cuerpo así. Y ahí quedó. Adivinen quién durmió toda la semana con la luz prendida. ¿Quién les habla? Es verdad, es verdad. Tengo que pausar varias veces el video porque me remueve harto por dentro, como que me recorren esas sensaciones y esos recuerdos. Se supone que fue hace harto tiempo, pero parece que hubiesen sido hace súper poquito, la verdad. Con el paso de los años y luego de haber bloqueado todas esas sensaciones físicas y no físicas, recuerdo que mi primer acercamiento mucho más amigable con las otras formas fue haber leído el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Teniendo en cuenta que yo consideraba que leer era algo demasiado aburrido, que no era juego, que no era divertido, ese libro me atrapó por completo. Todo lo que yo estaba leyendo era familiar, era como algo que yo ya sabía que existía, pero se me había olvidado por completo. Sin embargo, todo era familiar, las historias eran familiares, la forma de relatar era familiares, los tiempos a los que recurre el libro eran bastante familiares. Ese libro era lo que para ese entonces era todo lo que estaba bien. Lo que más me hizo Nanay, hacer cariño en la herida, lo que más me hizo Nanay es que ese libro respondió muchas preguntas de una versión muy pequeñita mía que tenía, ni siquiera bien formuladas, pero eran preguntas internas y ese libro me los iba respondiendo también de otra forma. Así sin darme cuenta, es decir, sin ser consciente de lo que estaba haciendo, empecé a volver de donde comenzó todo, a la energía latente, a las memorias y por sobre todo, y muy importante, comencé a volver a mí. Cuando tenía 28 años, un amigo muy cercano a mí falleció. Y haciendo memoria ahora fue un encuentro bastante lindo con la muerte. Si bien nada lo eximió del dolor que se pudo experimentar a través de esa muerte, algo en mí sabía que algo de él se iba a quedar conmigo en este plano. El nombre era bastante sencillo de lo que se iba a quedar conmigo. Solo que aunque fuera muy popular no podía comprender lo que él me dejó. Y era lo que pone en movimiento al mundo. Ya sabrán qué es, si es que ya no lo saben. Meses después de su partida pasé por un casi quiebre amoroso donde por primera vez fui consciente de mi mediumnidad, sin saber que tenía ese nombre entonces. Recuerdo estar duchándome, pensándome que no quería dejar esta relación en la que estaba, pero tampoco quería estar más ahí. Pero si me iba a sufrir mucho y no quería eso para mí. Considerar que la gente siente en por uno y yo siento en por 53. Y eso que estoy siendo rebodiona. Pero bueno, era la guerra de las galaxias en mi mente, señores. En mi mente. Y la protagonista era yo. Estaba pensando esas cosas en la ducha. Me recuerdo que estaba como muy en mi mente, como muy aproblemada. Y de repente una voz con un tono extremadamente ronco se escucha fuera dentro de mí, con clariaudiencia. No tiene por qué ser así, no tienes que sufrir.
Y por primera vez sentí las dos polaridades de una misma cosa. Sentí miedo y amor, sentía frío y calor. Aun cuando la agüita estaba calientita en la ducha, sentí que un frío me recorría el cuerpo. Y me di cuenta al tiro que era él el que me estaba hablando. Fue algo lindo, es un recuerdo lindo, extraño, lindo, como la vida. Tenía de todo al mismo tiempo, eran muchas emociones que convergían en un mismo tiempo, en un mismo punto, y el punto era yo. Canónico. Bueno, y cuento corto de este chisme adolescente. No era adolescente, era bastante grande, la verdad. Pero ahí me estaba por llegar la patada del retorno de Saturno. Qué recuerdos. Bueno, y cuento corto, salí de ahí. El proceso mental y de bucle fue mucho más corto de lo habitual porque recordaba todo el rato, no tiene por qué ser así, no tienes por qué sufrir, y eso me ayudó, pero como que hubiese tenido la solución de la vida en mis manos y en mi poder. Y sobre todo lo tenía en mi mente, que eso fue algo a considerar para muchos pasajes posteriores. Eso para comenzar. Yo sé que quieren más chisme astral. Pero en el próximo capítulo vamos a hablar de la mediumnidad, de cómo se acentuaron estas habilidades, estas claris, y cómo esta se construyó dentro de mí y me habitó por completo. Y también desde un punto más humano, que es inherente a uno mismo, porque siento que se habla mucho de espiritualidad y las canalizaciones y la mediumnidad, que me encanta, pero hay un factor tan clave que es la parte humana de cómo vivimos eso. Siento que puede ser súper interesante y puede ayudar mucho en los procesos de los demás, compartir las experiencias propias con emociones, cómo las habitan. Podemos sacar datos y tips de, a lo mejor podría intentar hacer esto en vez de otra cosa con respecto a tal emoción, y sobre todo con algo que tenemos en común todos los seres humanos, que es el miedo. Siento que así nos podemos ayudar. Espero les guste. Es mi primer video. Soy así. Soy muy loca. Una loca feliz que lo está intentando igual que todos ustedes. Les mando un beso. Ese es el valor.